Bienvenidos todos y todas al conversatorio Diálogos Docentes, cómo el aula escolar latinoamericana ha enfrentado la pandemia, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de Antofagasta. Este conversatorio será moderado por el doctor Patricio Aguirre, jefe del Departamento de Educación de la Secretaría de Educación de la región de Antofagasta, y quien les habla, Cristian Celedón, asesor especialista en educación de la Universidad de Chile. En esta oportunidad, exploraremos la experiencia directa de 5 profesoras y profesores latinoamericanos, provenientes de México, Costa Rica, Colombia, Chile y de nuestra propia región de Antofagasta, conociendo cómo han vivido la pandemia, sus aprendizajes, sus vivencias profesionales y cuáles han sido las estrategias pedagógicas que han tenido que poner en marcha para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. Pero antes de comenzar, quiero dar paso a don Hugo Kitt, Seremi Educación y representante del Ministerio de Educación de la región de Antofagasta, quien dará unas palabras de bienvenida a este conversatorio. Antes que todo, quiero dar la bienvenida a esta actividad, a este conversatorio organizado por la Secretaría Ministerial de Educación de la región de Antofagasta. Mi nombre es Hugo Kitt, Seremi Educación de Antofagasta. Quiero dar las gracias a los profesores que participarán de este conversatorio, tanto aquellos que responderán las preguntas que se tomarán desde los participantes de cada uno de los distintos rincones de Latinoamérica, y relevar la importancia de este tipo de actividad, porque si hay un estamento que se ha visto afectado por la pandemia, justamente es el docente, son nuestros docentes, que han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas formas de entregar sus clases, la didáctica ha cambiado, la metodología ha cambiado, todo ha cambiado con un gran y único objetivo: llegar con clases de calidad y aprendizaje fundamentalmente a nuestros alumnas y alumnas de nuestro país y de Latinoamérica en general. Así es que reitero, darle la más cordial bienvenida a esta actividad, felicitar además al equipo organizador y espero que esta actividad sea de gran provecho para todos los participantes. Muchas gracias y éxito en la jornada. Y sin más que agregar, doy paso al doctor Patricio Aguirre, quien dará la bienvenida a los y las expositoras que nos acompañarán en este conversatorio. Patricio. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus familias y quisiera presentar a los expositores que nos van a acompañar el día de hoy. Primero presentamos a la profesora Karin González de Chile, licenciada en Educación, profesora de Biología y Ciencias Naturales y magíster en Educación, mención Currículum y Comunidad Educativa. Es profesora de Biología en Triwil School, en Santiago de Chile, y académica del Departamento de Estudios Pedagógicos en la Universidad de Chile. También nos acompaña la profesora Giselle Restrepo, de Colombia, historiadora de la Universidad del Valle y magíster en Educación Ambiental y Desarrollo de la Universidad de Santiago de Cali. Posee experiencia en docencia secundaria, tanto urbana como rural. Es profesora de Ciencias Sociales en la Institución Educativa Santa Fe de la ciudad de Cali, en Colombia. La profesora Bianca Cortina, de México, licenciada en Educación Primaria, psicóloga y máster en Educación. Se desempeña como asesora técnica pedagógica y docente escolar en escuelas de la Secretaría de Educación Pública en Nuevo León, México, además de otros proyectos como Aulas en Paz y Comunidades de Aprendizaje en México. También nos acompaña la profesora Jessica Cordero, de Costa Rica, licenciada en Pedagogía, magíster en Administración Educativa y actualmente cursando doctorado en Educación. Posee una amplia experiencia docente, tanto a nivel escolar como universitaria. Se desempeña como coordinadora académica y docente en Camuc School, en San José de Costa Rica. Y finalmente nos acompaña el profesor Pedro Ortiz de Chile, licenciado en Educación, profesor en Educación General Básica y diplomado en Educación, Creatividad e Innovación de la Universidad Católica del Norte, y se desempeña como profesor en la Escuela 21 de Mayo de la ciudad de Calama, Chile, además de ser miembro de la Red de Innovación Docente Capatur. Muchas gracias, Patricio, por la introducción a
estas 5 interesantes profesoras y profesoras que nos van a estar acompañando en este conversatorio. Y sin más que agregar, damos inicio a esta interesante conversación con Giselle, Karin, Jessica, Pedro y Bianca. Y la primera pregunta que vamos a hacerles es respecto a la experiencia que han tenido en esta pandemia. La pregunta específica que muchos otros profesores también, y profesoras la hicieron cuando tuvimos los diferentes talleres fue: ¿cómo han sido sus experiencias como docentes escolares enfrentando la pandemia? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido como personas, como profesionales, como docentes? Así que me gustaría primero comentarle a Jessica, empezando con los compañeros de otros países, a Jessica de Cali, Colombia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los aprendizajes o quizás los principales desafíos que has tenido en esta experiencia, Giselle? Cristian, gracias. Ha sido complejo y es un desafío completamente. Voy a hablar no solamente de mi experiencia como docente, sino también de la experiencia que hemos tenido como institución, porque esto nos ha llevado a que si no trabajamos en conjunto, pues es muy difícil poder superar todas estas barreras que nos ha puesto la pandemia en este sistema educativo como tal. Lo primero es que nos dimos cuenta que no estábamos preparados, o sea, tecnológicamente no estamos preparados para asumir una educación, digamos, no presencial o virtual. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes no contaban con un dispositivo electrónico, digamos, óptimo como sería un computador, sino que la gran mayoría contaba era con un celular. Entonces, primera barrera que yo creo que nos tocaba saber cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a llegar a los estudiantes. Segundo, también hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico, ¿no? Mi institución educativa está entre un socioeconómico de un estrato 2, 3, que se puede decir que es bajo, medio bajo, en la cual los padres de familia tenían otras circunstancias, digamos, en qué pensar, que era sobrevivir a una situación económica como tal. Entonces era una lucha entre si la parte se le daba más prioridad a la parte educativa o, digamos, en este caso, a la sobrevivencia como tal, económica y también de salud. Entonces siempre tendríamos que mirar el contexto que estábamos en este momento tratando con los estudiantes. También buscamos 1000 maneras. La verdad, en la institución hemos experimentado de 3 formas diferentes acercarnos con los estudiantes. La más efectiva hasta el momento pues ha sido una comunicación directa. No es la mejor, pero es la más directa, que es el hecho de estar en contacto con nuestros estudiantes y su familia vía WhatsApp. Entonces, ese ha sido como el medio de comunicación de los directores de grupo directamente con nuestros chicos. Afortunadamente, pues yo tengo un salón de 32 estudiantes y he tenido contacto con los 32 estudiantes. Es decir, que siempre estoy en contacto con ellos, con los padres de familia, orientándolos pues en el proceso educativo, pero también sabiendo qué es lo que necesitan y de pronto si en algún momento necesitan algún tipo de ayuda, pues cómo brindarla a uno como docente y también brindársela a nivel institucional como tal. Hemos trabajado entonces, como te digo desde el inicio, el trabajo tiene que ser mancomunado con los otros compañeros. Aquí ya no se puede hablar de individualismos, aquí hay que hacer un trabajo en engranaje, lo hemos hecho. Yo doy en octavos, ha sido un trabajo muy bonito porque ha permitido como conocer al otro compañero y confiar mucho en el otro compañero. Entonces ha sido un trabajo sumamente interesante en el sentido de que solo no, como docente solo no, es imposible, se necesita el apoyo y el acompañamiento de los otros profesores, y eso es lo que nos ha permitido en este momento de pronto tener ese contacto con los estudiantes, saber que no se están perdiendo en el sistema educativo, sino que están allí presentes. Es súper interesante lo que comenta respecto a cómo de esta crisis inicial la colaboración entre profesores o la generación de redes de vinculación o comunidades de práctica ha sido bastante interesante como un mecanismo para poder de alguna manera salir adelante en esto. Ya volvamos a Chile, vengamos de vuelta pasamos de Cali a Santiago y nos gustaría conocer en esa misma línea cuál ha sido tu experiencia, Karin, también en estos dos, porque tú has estado en una dualidad entre estar haciendo clases a los futuros profesores y además haciendo clases tú como profesora, así que cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia al respecto. Sí. Muchas gracias, Cristian. Mira, sí, esa dualidad me permite también tener los pies en la tierra al momento de formar profesores,
Para nosotros los profesores en Chile, definitivamente esta situación ha sido muy compleja por coincidiendo también con Giselle, con las distintas situaciones, tanto económicas, de salud, propiamente tal que trae la pandemia, pero también frente a los procesos educativos. O sea, pasar de solo días de tener una educación presencial a una virtual ha sido un escenario muy complejo para todos los y las profesoras de nuestro país y nos ha llevado a reflexionar profundamente sobre educación. Hemos visto, y lo digo desde mi propia perspectiva como profesora, pero también desde lo que he visto con otros colegas que están en esta profesión docente, cómo hemos tenido que pasar de reaprender una serie de cosas. O sea, hemos tenido que aprender, ¿no es cierto?, de momentos de incertidumbre, a aprender a nuevas tecnologías, a aprender sobre plataformas, sobre software. Hemos tenido que invertir tiempos en aprender sobre esta tecnología, pero al mismo tiempo aprender sobre estrategias metodológicas que claramente no estábamos tan preparados a lo mejor para enfrentarlas de un día a otro. Pero también hemos tenido que rediseñar nuestras clases, ya no es lo mismo hacer clases sincrónicamente que asincrónicamente, y hemos tenido que reevaluar nuestras formas de evaluación, hemos tenido que aprender a invertir tiempos también de lo que significa, ¿no es cierto?, ser profesor en este 24/7, como lo diríamos. Para eso hemos tenido que establecer comunicación directa con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, de forma individualizada, responder preguntas individualizadas, contestar decenas de emails de las familias, de ellos mismos, poder entrar, tratar de contenerlos, y hasta en los horarios más increíbles. Entonces, en realidad esto ha sido un problema en la cual, sin duda, los profesores hemos tenido que contenerlos y ayudarlos educativamente, pero también desde el punto de vista personal. Ha sido bastante complejo porque hemos tenido que reaprender a controlar nuestras propias emociones para apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros estudiantes en general, incluso apoyar a las familias porque están con situaciones de salud compleja, con situaciones económicas complejas y al mismo tiempo hemos tenido que contener a nuestras propias familias, es decir, saber que también están viviendo lo mismo. Y finalmente hemos tenido que atender nuestro propio agobio como profesores y profesoras, porque estamos metidos en la misma pandemia, estamos metidos en los mismos problemas económicos, en los mismos problemas, y por lo tanto nos hace hacer un juego que a veces es paralelo de este profesional, ¿no es cierto?, que tiene que ser intachable, que no puede equivocarse, que no puede caer, pero por el otro lado, que estás viviendo las mismas situaciones. Entonces, esta como doble pasantía que hemos tenido que vivir como profesionales de la educación ha sido realmente muy complejo. Ahora, respecto de los desafíos, yo creo sin duda en ese sentido que los desafíos son múltiples. O sea, como les contaba al principio, yo creo que una de las cosas que más me ha hecho reflexionar en educación ha sido precisamente esto. Y de esta experiencia compleja, estresante, llena de incertidumbre, yo creo que una de las cosas que yo en particular he reflexionado mucho es sobre el ejercicio docente, sobre la valoración que tiene la propia sociedad sobre la profesión docente, que yo creo que son desafíos que nos abre esto, que nos deja mucho más explícito. También repensar justamente en la relevancia del currículum nacional frente a una situación de crisis que podría ser, no sé, un terremoto, que podría ser esta misma pandemia. La arquitectura curricular, realmente estamos viendo lo que realmente necesitan nuestros y nuestras estudiantes. También repensar desde ese punto de vista los procesos evaluativos nacionales, locales, a nivel latinoamericano. Pensar bajo qué paradigma estamos enseñando, es decir, el desafío es llegar a construir una sociedad en la que pensemos en más que en los contenidos, en la humanidad que hay detrás y olvidarnos un poco de que esto es yo sé más que tú porque soy adulto, soy profesor y tengo más conocimiento. Esto de la sociedad adultocéntrica realmente nos representa para la humanidad que queremos construir. Yo creo que ese es un gran desafío, poder construir una educación con un foco en un desarrollo socioemocional. Preguntarnos, por ejemplo, ¿estamos dando la atención a la salud mental y emocional que requieren nuestros estudiantes, nuestras estudiantes? En estos contextos de crisis, ¿estamos atendiendo nuestra propia salud mental para dirigir a las personas que estamos educando? Yo creo que, bueno, una serie de preguntas. Yo creo que las experiencias han sido muchísimas. Siempre yo creo que el desafío como docente es pensar en el futuro para apoyar a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes y estudiantes en general, es centrarnos un poco
en el concepto de humanidad, en el concepto de persona. Y yo creo que la educación tiene que migrar hacia esa formación más humana. Muchas gracias, Karin. Nos indicaste varias cosas súper interesantes que ha salido mucho en las conversaciones que hemos tenido con profesoras y profesores a lo largo, no solo de Chile, sino que también a nivel latinoamericano, de esto por ejemplo, de que esto no se trata solo de tecnología, o no se trata solo del computador o de internet, se trata como de repensar la pedagogía, y eso ha sido, varios profesores me han dicho, esta es primera, yo llevo 25 años haciendo clase, y es primera vez que he tenido que sentarme a repensar la manera en la cual hago clases, nunca había tenido que hacer como vivir esta crisis de ¿estoy haciendo una buena docencia o no? De quizás cuando le hablaban de que tiene que estar centrado en el estudiante, que antes no me hacía lógica, ahora lo que decías tú, Karin, y lo que decía también Giselle, o sea, de tener que pensar de cómo me contacto con este estudiante que está tan lejano, que ni siquiera lo puedo ver, con este fenómeno que dicen de las cámaras apagadas, donde ni siquiera veo si el estudiante está, no está, etc. Es súper interesante. Y lo otro que comentas también de humanizar el proceso, yo creo que ha sido extraño. Ayer estaba en un taller y un profesor me decía, a pesar de que este ha sido el momento más como antisocial en el sentido de estar tan distante, ha sido cuando más nos hemos cuestionado la importancia de humanizar la educación. Entonces, lo que comenta Karin en extremo interesante. Y ahora nos vamos de nuevo de Chile y nos vamos a San José, Costa Rica, con Jessica. Y Jessica, ¿cómo ha sido tu experiencia un poco en esta línea similar a lo que comentaba tanto Karin como Giselle, de esto de la noche a la mañana tener que repensar lo que venimos haciendo igual por años? En realidad, bueno, la experiencia definitivamente, ¿verdad?, nos ha llevado a transformarnos, un momento de emergencia en el que supera incluso nuestras competencias, nos mueve de una zona, de una forma en la que venimos haciendo las cosas, nos pasamos a un espacio donde las ideas deben de fluir, ¿verdad?, donde reinventamos esta etapa profesional. Primero, la adaptación de la modalidad presencial a la no presencial. La propuesta, primero ir tomando en cuenta el bienestar de nuestros estudiantes, el bienestar, las dinámicas que están pasando nuestras familias, la capacitación docente, la importancia, nos damos cuenta que no estábamos listos, que fue un lanzo, ¿verdad?, al vacío, nos lanzaron al vacío y no podemos detener el proceso. Sin embargo, es importante ir manteniendo ese equilibrio poco a poco de tiempo, de encuentro, de trabajo, sincrónico, asincrónico. ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo ahora lo llevamos al salón? ¿Cómo ahora lo implementamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Y cuál es aquí uno de los mayores desafíos, pensándolo más en el hoy, en el ahora? Es poder implementar o pensar, actuar o proceder en una lógica diferente. Estamos en una lógica distinta, estamos en una lógica virtual diferente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Necesitábamos encontrarnos, necesitábamos aprender para podernos conectar y conectar en todo este sentido de la palabra, ¿verdad? Sentirnos, esta necesidad emocional, porque si vemos, necesitamos vernos, necesitamos compartir, ¿verdad? Necesitamos generar esos espacios donde ya no sea solo un tema meramente pedagógico, ¿verdad?, de contenido académico, sino de qué compartimos, cómo nos sentimos, cómo lo estamos viviendo, como institución, como docente, poder unirnos, ser parte de esa dinámica de la familia y un acercamiento importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? La función más social, ¿verdad?, de esta pedagogía, de la educación, el acercamiento fue clave para nosotros como institución, para nuestra labor como docente. Aquí estamos, ¿qué necesitan? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo le colaboramos? ¿Cómo estamos con ustedes, familias? Porque nos necesitan nuestros estudiantes también. Y a partir de este desafío, poder entender y ver, bueno, ¿cómo adapto mi planificación? ¿Cómo adapto los recursos? ¿Cuáles son los recursos adecuados? ¿Cómo vamos a optimizar el tiempo, ¿verdad?, de estos encuentros? ¿Qué estrategias? ¿Qué recursos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades? Ha sido parte de toda la experiencia
que hemos vivido, ¿verdad? Como institución, que hemos vivido como docente, poder entender también que en este entorno, ¿verdad? Menos es más, cómo le aporto yo al estudiante, cómo damos flexibilidad también al proceso, no forzar este proceso. Claro, ¿verdad? Ellos están pasando y como mencionaba Gisela ahora y Karim, ellos están en un momento difícil en el que estamos todos estamos involucrados en una situación que ya de por sí es difícil. Súper interesante lo que comenta Jessica, porque también refuerza la misma idea que iba comentando un poco Karin, de esto de la importancia de repensar el tema como desde lo metodológico, desde lo pedagógico. Ha sido una discusión bastante frecuente con los profesores y profesoras, que ellos me decían, al principio nosotros pensábamos que esto era simplemente pasar de esto a esto y listo, iba a estar todo listo. Aprendo el Zoom, aprendo Meet, aprendo estas plataformas y se fueron dando cuenta que esto significaba mucho más, habían otros desafíos. Entonces, volviendo un poco a la discusión y volviendo también a Chile, yendo a la región de Antofagasta, a Calama, Pedro, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí en la Escuela 21 de Mayo? Bueno, Cristian, primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que este periodo de contingencia nos permite aprender en carne lo que es el aprendizaje. Ya esta lluvia de emociones que uno siente cuando uno aprende, cuando hace su práctica pedagógica, uno actúa en base a un fundamento, pero lo que uno siente cuando uno aprende es complejo. Ahora nos enfrentamos a una contingencia que nos presentó una incertidumbre. ¿Cómo vamos a trabajar de aquí en adelante? Que es un trabajo remoto. Muchos profesores que no manejábamos este modo de trabajo, ya después, bueno, curioseamos, nos vimos ahí a conocer este sistema, a ver cómo pudiésemos trabajar de manera autodidacta, muchos, y yo creo que la gran mayoría tuvimos que enfrentarnos a eso. Y eso ya después tú te armas de una gama de actividades base con la cual tú puedes llegar a tus chiquillos. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Aquí te atacan los miedos, ¿cierto? Te ataca la euforia porque está aprendiendo algo nuevo, tú quieres hacer, quieres aplicar un montón de cosas y de repente a ti eso te lleva a algunas frustraciones, también a algunas alegrías, y ahí tú te das cuenta que el aprendizaje es una lluvia de emociones súper intensa. Y también, ¿qué pasa aquí? Aquí tú te das cuenta de la importancia que tenemos como profesor de transmitir a nuestros estudiantes. Muchas veces nosotros hablamos, ¿ya? Pero transmitimos algo totalmente contrario. Y aquí tenemos que enfocarnos un poco. Sabemos que es difícil, este momento nos atacó a todos, así es que también, ¿qué pasó? Estas actividades base que tanto nos había costado, después los niños igual te empiezan a exigir un poquito más. Igual como si estuviésemos en una sala de clase. Y ahí es cuando tú tienes que ir poco a poco entregando nuevas herramientas, nueva estrategia, entregando algo nuevo, cosa de sorprender al estudiante y fomentar el sorprendizaje, que fue un concepto que aprendí hace poco y me llamó mucho la atención y me gustó, porque los niños también enganchan contigo, porque como tú estás motivado, tú estás subiendo cositas, que video, y a lo mejor, miren niños, aprendí a hacer una encuesta online, miren, métanse aquí y ellos, wow, y hacen un gráfico y están súper motivados, ¿ya? Pero eso también, ¿qué nos lleva? Aquí en el aula chilena tenemos que desestigmatizar la tecnología. ¿Ya? Aquí de repente en nuestras aulas vemos un celular, vemos un computador, vemos una red social y ya asumimos que ese niño está distraído, no está aprendiendo o está totalmente desenfocado a la clase. ¿Ya? Pero este momento que estamos viviendo de pandemia nos ha llevado a entender que si tú te focalizas bien en las tecnologías y sabes utilizarlas bien, de ser el malo de la película, pasaría a ser un excelente aliado en la optimización tanto de la información como también del aprendizaje. Gracias Pedro, lo que comentas es bien interesante, se me vino a la mente, recuerdo, parece que fue en la región de Antofagasta, no sé si después Patricio nos puede comentar de que efectivamente hubieron colegios que prohibieron el celular en las clases y le decían a los estudiantes que tenían que guardarlo, y me imagino que ahora deben estar así, por favor, conéctense al celular y queremos conversar con ustedes. Entonces, lo que comentas tú, Pedro, es súper interesante porque es como ha cambiado el paradigma de la tecnología, que en un momento se vio como el enemigo, el celular era el enemigo, la red social era el enemigo, y ahora todos los profesores ocupando Facebook, Instagram, subiendo videos, los niños en el celular, por favor, conéctense. Entonces,
Lo que comentas, Pedro, es bastante entretenido, porque recordé eso de que hace, si no me equivoco, unos años atrás, algunos colegios en la región estaban prohibiendo los celulares, y ahora deben estar así, por favor, conéctense. Y nos volvemos a ir de Chile, vamos a Nuevo León, en México. Bianca, ¿cómo ha sido el tema? Cuéntanos un poco la experiencia que has tenido allá, en tierras tan lejanas allá. Creo que los primeros desafíos como docente que enfrentamos fue el de un día para otro decir, ¿sabes qué? Pues ya no va a estar el alumno en el aula, va a tener que estar a distancia trabajando, y ahí empezaron a surgir un cambio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, tanto como maestros como parte de una familia. Y en el caso de los alumnos, ellos empezaron a externarlo a través de las mamás que querían saber qué seguía, qué paso iban a dar después de esta pandemia para que el alumno siguiera con su aprendizaje. Para lograr una cobertura en todo el alumnado, se buscaron diferentes medios, el uso de WhatsApp, páginas de Facebook y un sinfín de plataformas. Al no tener la totalidad, sí fue necesario que el gobierno, o en este caso que aquí Nuevo León, empezara con la programación de clases en televisión para que llegara a cada una de las casas de los alumnos, muy apegados a lo que nosotros estamos diseñando. Entonces, nuestros temas fueron priorizados y seleccionados para que coincidieran con lo que estaba en la televisión. Por último, podría decir que aparte de tener esta falta de contacto y que algunos no tuvieran los medios para poder seguir con la educación digital tal cual como se estaba planteando, pues los maestros tuvimos que llegar a la casa del alumno a acomodar todo lo que estaba sucediendo en casa, a enseñarlos a hacer una autogestión de su aprendizaje, cuidando sus tiempos, cuidando su lugar, espacio físico, y también el darles el apoyo a los padres que estaban guiando el trabajo del mismo alumno en casa. Gracias, Bianca, es súper interesante lo que comenta y va en la línea un poco lo que ha comentado Pedro, Karin, Jessica, Giselle, etcétera, respecto a los aspectos emocionales en el proceso, respecto a cómo el profesor ha tenido que cuestionarse mucho de estos elementos. Bueno, sin duda que los profesores han sido tremendamente importantes en estos desafíos que tenemos que asumir en este nuevo contexto que nos afecta a todo, un contexto de emergencia a consecuencia del COVID. Por lo tanto, en primer lugar, un cariño especial para cada uno de los profesores por el esfuerzo que están haciendo. Y quisiéramos saber desde la voz de ellos qué dificultades han tenido que enfrentar y qué estrategias han debido implementar. Vamos a comenzar por Costa Rica, con Jessica, por favor. Sí, dificultades, ¿verdad?, que hemos enfrentado. Lo primero, y muy importante, la inestabilidad a la que nos enfrentamos, emocional, mental y física de todos los participantes, desde los estudiantes, los docentes, sus familias. Es una de las dificultades. La diferencia también en el acceso, en tiempo, en dinámicas, en recursos de todos los involucrados. Y otra dificultad, la falta de conocimiento o de dominio de recursos y de herramientas tecnológicas en la totalidad de los involucrados en un proceso. Y es que si nos preguntamos en este momento, ¿verdad?, si habíamos pensado, si podíamos dimensionar todo lo que venía, si estábamos preparados cuando esto inició, si se han preparado, bueno, estudiantes, familias, docentes, autoridades, las comunidades. Pasamos de un recurso más,
¿verdad? Que podíamos utilizar a que fuera tal vez y en la mayoría de los casos el único medio para poder llevar a cabo nuestra labor como docentes. ¿Qué estrategias que hemos utilizado para poder ir atendiendo estas dificultades? Primero y muy importante, la capacidad de reacción, sumamente necesario. No nos podíamos detener, pero ¿cómo atendemos esta área emocional? ¿Cómo atendemos al docente? ¿Cómo atendemos también al estudiante? ¿Verdad? A las familias. Bueno, generamos espacios de expresión, no solamente conectarnos o encontrarnos para ir aprendiendo, sino primero para ir compartiendo, ¿verdad? Esta construcción social, ver cómo están, cómo nos sentimos, brindar otras actividades mediante el arte, generar espacios de expresión de nuestras emociones con el arte, que vivimos, que sentimos, con la música, cómo podemos en estos momentos traer ¿verdad? Paz también con la música, con el deporte, cómo generar actividades donde no tenemos espacio, donde no podemos salir, donde estos nuestros héroes en este momento están viviendo, ¿verdad? Encerrados, no hay interacción, no hay actividad física, no hay, y bueno, tenemos que ir generando a través de esta modalidad no presencial un espacio donde podamos promover alguna actividad, ¿verdad? Donde podamos cantar, donde podamos bailar, donde podamos hacer juegos y actividades. Parte de ese fluir, de esa condición emocional que nosotros necesitamos luego para poder generar ya espacios en los que podamos aprender. El uso de recursos, ahora, ¿verdad? Se mencionaba mucho, bueno, el celular era uno de los instrumentos con los que contaban, entonces podernos adaptar a este medio y de esta forma también de comunicación y brindarle a la familia la posibilidad de comunicarse a través de este medio, la colaboración, la ayuda. Ahora más que nunca necesitamos hacer este traje a la medida en la propuesta pedagógica de lo que cada uno de nuestros estudiantes, de los niños y las niñas necesita. El respeto a su ritmo, el respeto a su estilo, el respeto a sus condiciones, son claves en este momento y los hemos escuchado mucho, ahora las tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces es parte de las estrategias que nos llevan al personal. No nos queda, ¿verdad? Estamos aprendiendo, necesitamos crecer la formación, la creatividad, la innovación. Es que tenemos que ver con qué herramientas cuento para qué puedo utilizar, qué le puedo brindar a mis estudiantes, los recursos que tengo y con esos hacer lo mejor que puedo en donde estamos y como estamos en este momento. Prepararnos ante esta necesidad, innovar, emprender, crecer, la imaginación, la curiosidad, aprovechar todas estas características propias de los niños y de cada una de las etapas y de cada una de las edades para poder proveer el ambiente adecuado y que exista una conexión afectiva y efectiva con mis estudiantes. Queda bien en claro la importancia de la creatividad del docente, porque aún no habiendo plataforma o problemas de conectividad de muchos estudiantes, pero sin embargo la creatividad es la que permite que podamos dar respuesta a una serie de dificultades. Y lo otro que quiero destacar también, Jessica, bueno, todas las cosas que mencionaste son importantes, pero quiero destacar la valoración que ahora le hemos dado a la formación diferenciada como educación artística, actividad física, grandes desafíos y que hoy en día echamos de menos todas esas expresiones estando acá en cuarentena, pero bueno, entendemos que es necesario cuidarnos, ¿ya? Así que muchas gracias, Jessica, por tu intervención. Bueno, le vamos a dar la palabra a Pedro. Nos interesa mucho saber, Pedro, desde tu contexto, qué dificultades has tenido y sobre todo, qué has hecho, ¿ya? La verdad es que nos interesa mucho eso. Quizá hay muchas dificultades compartidas, pero muchas veces las soluciones son distintas. Pedro, queremos escucharte. Muchas gracias, Patricio. Mire, primero aquí en Calama se notó mucho las brechas sociales, ya viendo las pocas oportunidades de accesibilidad a la tecnología, a los recursos de muchas familias. ¿Y eso a qué lleva? A que el profesor tenga que diseñar y rediseñar varias formas, varios canales para llegar a los estudiantes. Y eso es un agotamiento para los profesores en una etapa sobre todo inicial.
¿ya? Pero poco a poco vamos aprendiendo nuevas formas, vamos aprendiendo estrategias que también nos ofrece la web y también nos ofrece la escuela, los directivos, sumamente importante la cooperación que exista aquí entre los actores dentro de una escuela. Y se ha podido llegar a la gran mayoría de los estudiantes, ¿ya? Pero, y también se rescata no solamente la desigualdad en la accesibilidad al recurso tecnológico, sino que también la desigualdad de oportunidades que se ven. Por ejemplo, todos los niños no tienen la posibilidad de tener un lugar fijo, un lugar específico para estudiar. No todos los niños tienen a quién preguntarle en caso de que tengan una duda, porque ahora el profesor ya no lo tienen tan cerca. Existen hogares que solamente tienen un celular que se lo lleva a su madre y llega después en la noche a altas horas, y ahí recién el alumno puede llegar a acceder a la información. Por eso es que también tenemos que buscar formas de cómo dejar registro de lo que vamos haciendo, cosa que el estudiante que no se pueda conectar o no pueda acceder en un tiempo de día, pueda acceder después cuando él tenga la oportunidad, de darle esa oportunidad. También una dificultad que se nos presentó es la poca coherencia que nosotros vimos los profesores en una primera instancia, sobre todo entre el formato de un trabajo remoto y la didáctica de algunas asignaturas. Por ejemplo, hacer educación física, trabajo remoto es un poco complejo. No es imposible, pero es difícil. Ya también música, ya cuando lo llevamos a parámetros más elevados, por ejemplo, lectura de partituras, ejecución musical, es más complejo, es mucho más difícil, así que ahí el profesor se ve en crisis y busca las estrategias, busca cómo llegar a todos de manera simple, pero muchas veces esto acarrea un agotamiento significativo. Y también, dado a esto, nos enfrentamos a este nativo digital. ¿Ya? Este nativo digital que nosotros creemos que se maneja muy bien en las tecnologías, pero nos sorprendemos que solamente tiene un uso básico instrumental de las tecnologías. ¿Ya? O sea, desempeña un rol generalmente pasivo. Mira videos, mira fotos, descarga a lo mejor una que otra canción, pero no tiene un uso inteligentemente estratégico de estas. O sea, le cuesta crear, le cuesta en primer tiempo le cuesta ingresar a una sesión Meet. Oiga, profesor, ¿cómo podemos hacer un gráfico con el celular? ¿Cómo? No entiendo. Oiga, yo marco aquí, después ¿qué se hace? O sea, nos dimos cuenta de que los niños, pese a ser considerados como nativos digitales, tenemos que irlos puliendo en eso, y nosotros también tenemos que irnos puliendo para que juntos vayamos caminando. Y es por eso también hago hincapié en lo que dijo mi colega anterior, que es efectivo implementar metodologías afectivamente efectivas, enganchar desde las emociones para que el alumno se sienta acompañado por ti y él se motive a seguirte. Bueno, sin duda que tiene que haber un cambio de cultura de la unidad educativa. O sea, tenemos que entender que el Facebook no es nuestro enemigo, las redes sociales no son enemigas nuestras, ya, sino que al contrario. O sea, definitivamente el profesor tiene que empezar a utilizar esos recursos, como muy bien dijo Pedro. Ya, es muy importante, tiene que haber una cultura respecto al uso de la tecnología, porque efectivamente los estudiantes son nativos digitales, pero son nativos digitales en aquellas cosas que a ellos les gusta. Ahora, ¿cómo utilizamos esos recursos con un fin pedagógico? Bueno, seguimos con Giselle. Giselle, te damos la palabra para que nos compartas tu experiencia desde el contexto de tu país. Bueno, gracias, Patricio. Recojo un poco lo que han dicho los compañeros. Yo creo que son todas las dificultades que hemos tenido que afrontar porque nos cogió de improviso. No estamos preparados para esta situación, sobre todo pues darnos cuenta que nos falta mucho recorrido, digamos, en tanto a la educación virtual, pero también en contextualizar un poco las situaciones, ¿no? Entonces, me apoyo mucho en lo que decía Pedro de la desestigmatización. Eso nos llevó a nosotros los docentes a aprender. No sabíamos manejar muchas cuestiones tecnológicas, por lo menos a mí me llevó 100% a encerrarme, a aprender, a hacer tutoriales, a manejar YouTube, FaceLive. A mí me daba pena hablar en público, ya de un directo de FaceLive. Por ejemplo, los compañeros de artística y de educación física utilizan el FaceLive precisamente para estar en directo, y uno dice, ¿será que me arriesgo o no me arriesgo? O sea, nos ha llevado también a salirnos un poquito de esa zona de confort.
y yo dije, me voy a enfrentar y hice lo mismo que hicieron mis compañeros. Fue un poco duro en ese sentido, porque una cosa es estar frente al público, tú a tu face to face, y otra cosa es estar ya en un Face Live donde te ven casi 2.000 personas, porque en la institución nosotros tenemos un Face institucional como tal, donde tenemos un contacto, digamos, como redes sociales con los chicos y los estudiantes. Entonces fue primero un aprendizaje enorme. Mi hermano es ingeniero de sistemas, me dice, te estoy viendo, ahora sí estás utilizando todos los medios, entonces he aprendido. Incluso la semana pasada me tocó capacitar a los chicos en el manejo del Classroom, tanto en el computador como en el celular, entonces era aprender todas estas cosas nuevas y que en este momento considero que son maravillosas. Entonces es importante, yo creo que esa actitud cada vez de querer aprender y aprender más, y que si un compañero nos posibilita una herramienta tecnológica, pues aprenderla a manejar. Eso ha sido importantísimo en nuestra institución como tal. También pienso en adaptar el currículo, que fue algo que dijo Karim. Nosotros desde hace unos 3 años la institución educativa está implementando algo que llama reorganización curricular por ciclos. Siempre hemos querido trabajar un currículo integrado. Pensamos que esta fue la oportunidad que nos llevó a hacer eso, y estamos cada día como probando y estamos dándonos cuenta que sí es efectivo, digamos, para ciertas áreas. Y nosotros hemos trabajado por campos. Yo hago parte del campo histórico, en el cual hemos unido el área de ciencias sociales, ética, valores, religión y humanidades. Y entonces, junto con la otra compañera, hacemos un taller integral, es decir, que existe la posibilidad de hacer un currículo integral. Estamos viendo entonces que nos ha sido factible de poder hacer conocimientos interdisciplinarios en ese sentido. Por eso decía al principio que era sumamente importante el trabajo que tengamos con el otro compañero y la confianza que hay que tener con el otro compañero. Eso también nos ha llevado entonces a posibilitar un trabajo, digamos, en engranaje con todos los compañeros que forman de pronto, en este caso, el campo, también el ciclo, porque trabajamos por ciclo. Implementar en cierta parte de las actuaciones educativas de éxito también nos ha facilitado mucho. Y como decía Jessica, la inestabilidad emocional, no solamente de nuestros estudiantes, también de nosotros, porque somos en su mayoría madres de familia, yo por lo menos soy hija de adultos mayores, entonces uno tiene que estar como muy pendiente, no solamente de esa parte emocional de nuestros estudiantes y su familia, sino también la propia, ¿no? Y de las personas que están alrededor de nosotros. También a mí se me presentó mis compañeros me decían, pero ¿cómo se te presenta un problema de convivencia escolar? Y uno tampoco estaba preparado para asumir ciertos retos de convivencia escolar a nivel virtual. Entonces, no había, digamos, como un programa de saber cómo se manejaba diferente a la parte física, presencial, a la parte virtual. Fue algo, como dice Pedro, el manejo de los dispositivos electrónicos. A veces no se hace un uso adecuado de los dispositivos electrónicos. A mí me pasó eso. Yo hablaba con mi coordinadora, voy a hacer algo, porque también tenemos un problema, y es que en este momento carecemos de una psicóloga dentro de la institución educativa. Entonces yo le decía, no, yo tengo que hacer algo, y decidí entonces mezclar lectura, porque esto me ha permitido también ver que tenemos serios problemas de comprensión lectora, y le dije a la coordinadora que quería hacer, digamos, un programa en el cual mezclaba lectura con convivencia, y utilizamos la actuación educativa de éxito de las tertulias dialógicas. Entonces, cada día ponía una lectura diferente, lo hicimos por una semana, los chicos estuvieron muy emocionados, yo estaba muy aterrada porque así tenía mucha asistencia, y cada día invitaba a un profesor diferente. Entonces, para que ellos conocieran, entonces lo que hacía era, por ejemplo, el día lunes hice la introducción, el día martes hice bromas y la inteligencia cultural, el día miércoles acoso escolar y la igualdad de las diferencias, el día jueves hice uso adecuado de las redes sociales, y el último día trabajé la autoestima, la inteligencia emocional y la solidaridad. Entonces, con anterioridad yo les pasaba a ellos el día antes, les pasaba la lectura, era una lectura corta, podía ser un artículo de periódico, podía ser una columna de opinión o era una fábula. Trabajaban lecturas y unos ejercicios, digamos, de
como algo de cálculo mental, también mezclaba lectura con cálculo mental. Luego procedíamos entonces a hacer la tertulia y nos acompañaba, como les decía, un compañero diferente de los de octavo, podía ser de 11, de sexto, los invitaba y hacíamos entonces la tertulia como tal. Al final fue muy bonita la experiencia porque primero se pudo resolver, digamos, en cierta forma, el problema que tuve de convivencia escolar manejado por el WhatsApp. Y segundo, ver que una niña me escribe y me dice, me gustó mucho la experiencia porque encontré que la lectura es fascinante a raíz de toda esta situación. Entonces fue muy gratificante poder trabajar con estos chicos, poder ver que no solamente estaban detrás de una nota, sino que de verdad se empeñaron en hacer el ejercicio. Agradecemos esa cantidad de ejemplos que nos has dado en tan poco tiempo, ¿ya? Y sin duda que esta pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado, cómo focalizarnos en ciertas competencias de base, ¿ya? Yo creo que eso nos ha ayudado mucho para focalizar el currículum. Tendemos mucho a querer pasar una gran cantidad de contenido y la verdad que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que focalizarnos. Lo otro importante que mencionó Giselle, el tema de las habilidades sociales, ya socioemocionales, ya sin duda que es importante. Y también esta pandemia ha presionado el trabajo colaborativo, ya sin duda que ha sido un buen ejemplo, tanto entre docentes como con los propios estudiantes. Así que muchas gracias, Giselle, por compartir esa experiencia. ¿Ya? Bueno, seguimos con Karim para que nos compartas cuáles son las experiencias que tienes tú, Karim. Bueno, está de más decir que durante esta pandemia, una vez más, los procesos educativos, la educación, los profesores y profesoras, nuevamente somos el foco de atención de críticas de muchas partes. Yo creo que eso es una primera problemática en sí que vivimos siempre, digamos. Y esta pandemia ha dejado notar muchos problemas, además, sobre ese proceso educativo como parte, por lo menos, de la sociedad chilena. Lo primero que a mí se me viene a la mente y lo primero que me puse a reflexionar fue frente al gran problema de desigualdad y de inequidad que tenemos en Chile. Ustedes ya lo mencionaban, ¿no es cierto?, en tu región de Antofagasta, pero eso también se ve muy marcado en Santiago. Muchos estudiantes, muchos profesores y profesoras no contaban con los recursos materiales. Uno a veces piensa que porque estamos en el siglo XXI, realmente toda la población, y en este caso Chile como de repente un referente a nivel latinoamericano, cuenta con todos los recursos materiales para poderse a prueba en la educación virtual, y nos dimos cuenta explícitamente que eso no es así. Efectivamente, muchos de nuestros estudiantes, yo lo viví también con mis estudiantes en la universidad, no tenían internet, no se podían conectar. Entonces, bueno, frente a eso, efectivamente, se genera una problemática aún más de aumentar la brecha de la desigualdad y de la inequidad. Por lo tanto, es un tremendo problema a nivel nacional, a nivel político, a nivel público y obviamente a nivel educativo. O sea, no queremos aumentar más las brechas, sino muy por el contrario, disminuirlas. Para eso yo creo que muchos de los propios profesores y profesoras entre sus propias manos tomaron la oportunidad de ayudar a sus propios estudiantes entregando los recursos educativos de la forma que consideraran más pertinente para el momento. Algunos, a lo mejor, algunos colegios a lo mejor entregaron computadores, entregaron chips de internet, pero también hubo otros profesores, colegas nuestros en Chile que tuvieron que ir a generar material didáctico, ¿no es cierto?, para ir a entregar a las propias puertas de cada uno de sus estudiantes. Muy valorable por lo demás, porque siento que cada uno de los profesores y profesoras de acá en Chile tiene una vocación tremenda y más allá de las políticas públicas que a veces no nos acompañan, siempre estamos dispuestos a apoyar a nuestros y a nuestras estudiantes. Yo creo que ese es un tremendo problema que hemos tenido que vivir los profesores en Chile, me imagino que también en Latinoamérica. Un segundo problema que yo visualizo y que tiene que ver con esta crisis, obviamente, es que, bueno, si bien algunos profesores, profesoras, algunos estudiantes tienen los recursos materiales tecnológicos, o un celular, o un notebook, o un computador, y tienen internet, no necesariamente teníamos una capacitación o una preparación para vivir una pedagogía de crisis, o para vivir una pedagogía que pasamos de la noche a la mañana a tener, ¿no es cierto?, que realizar toda una modalidad educativa en forma virtual. Por lo tanto,
eso tuvo que ser un tremendo problema para los profesores que tuvieron que, muchos profesores mayores que a lo mejor incluso me contaban, me cuentan, no hemos tenido, yo no sabía aprender esto, yo no sabía usar esto, y en realidad hemos tenido que aprender en la marcha. La principal estrategia para eso fue trabajar en equipos, o sea, ayudar, ¿no es cierto?, a nuestros colegas, ayudarnos como comunidades de aprendizaje, potenciar estas comunidades de aprendizaje y efectivamente poder potenciar a nuestros estudiantes desde esa comunidad, estableciendo estrategias metodológicas y de evaluación nuevas para esta nueva modalidad de educación, que se daba tanto sincrónica o asincrónicamente. Y desde ese punto de vista, una de las grandes formas de colaborar con la educación ha tenido que ver con las competencias que desarrollamos profesores y profesoras, digamos, en base a un desarrollo de currículum integrado, también contextualizado, que tiene que ver con entregarle a nuestros estudiantes. Por ejemplo, a mí me tocaba hablar de las clases de biología, pero las relacionaba directamente con, por ejemplo, con el COVID-19, cómo afecta eso a la salud mental, cómo afecta a nuestro desarrollo social diario, cómo ha afectado también, ¿no es cierto?, a la propia educación. Desde ese punto de vista, en mi caso particular, yo establecí, por ejemplo, el desarrollo de una metodología de trabajo a través de aprendizaje basado en proyectos. Para mí fue un tremendo desafío por lo demás, porque yo ya trabajaba con aprendizaje basado en proyectos, pero en forma presencial. Entonces dije, ¿cómo llevo esto a cabo que realmente me permite trabajar un desarrollo integrado, contextualizado con los estudiantes, donde los protagonistas son ellos? ¿Cómo lo hago ahora desde la virtualidad, desde la lejanía con ellos? Y la verdad es que se transformó el ABP no solamente en un desafío educativo, sino que un desafío personal de poder llevarlo a cabo, y afortunadamente lo pudimos llevar de bastante buena forma. Ellos realizaron trabajos de aprendizaje basado en proyectos a través de proyectos medioambientales que han resultado muy exitosos y que todavía seguimos trabajando en ello. Un tercer y gran problema que yo visualicé, una tremenda dificultad durante el trabajo educativo en esta pandemia, tiene que ver con que si bien contaban a lo mejor con los recursos o no lo contaban con las capacitaciones o no las contaban, surge la necesidad de un espacio para trabajar en clase. O sea, el desarrollo de una clase, el desarrollo de aprendizaje que se pueda realizar adecuadamente requiere de un clima de trabajo adecuado, requiere de la atención perceptual que requiere, ¿no es cierto?, la incorporación de nuevos conocimientos a nuestro desarrollo cerebral, digamos, y en este caso no estaba, porque nos encontramos con que muchas veces esos espacios en un momento eran el comedor de la casa, y en otros momentos eran el momento de que estoy rindiendo una evaluación o que estoy poniendo la atención a mi profesor, a mi profesora, o a mis estudiantes, y que en el caso de muchas mujeres, ¿no es cierto?, los niños al lado, que mamá necesito esto, necesito esto otro, que tengo que generar las labores, ¿no es cierto?, domésticas, y estamos con esta necesidad de espacio que es un gran problema, que se entrecruza entre lo educativo, lo pedagógico, con lo familiar, con lo laboral, digamos, que es un gran problema. Y colorario de esto mismo, en el fondo, surge una cuarta problemática que yo siento que en Chile ha sido muy potente y que tiene que ver justamente muy relacionado con patrones de género claramente definidos, que es la doble presencia laboral y familiar que han tenido que desarrollar muchas mujeres y seguramente también algunos hombres, siendo profesores y profesoras, digamos, porque han tenido que enfrentarse a realizar sus clases, a preparar toda esta nueva modalidad educativa, pero al mismo tiempo que atender a su propia familia al lado. O sea, es un agobio laboral, un agotamiento, un estrés, no solamente por la pandemia, no solamente por el encierro, sino que además por lo que significa elaborar nuevos materiales educativos, por lo que significa la atención que el curso completo que tienes a cargo también está demandándote porque tiene necesidades y está agobiado también. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas que hemos debido enfrentar los profesores y profesoras. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, de todo este agobio laboral de la mayoría de los y las profesoras, por lo menos en Chile, me imagino que así también en Latinoamérica, con nuestra vocación hemos intentado de alguna u otra forma, como lo puse yo en un escrito, contra incertidumbres y pandemia,
y la presión del propio medio social y educativo, poner a disposición nuestros mejores esfuerzos para poder llevar a cabo los aprendizajes y el apoyo socioemocional que requieren nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido el desafío de reformular una serie de estrategias. Se ha creado el plan de refuerzo en casa, se ha apoyado a estudiantes con tecnología, se ha potenciado algunos sitios radiales, televisivos, la misma página del Ministerio Aprendo en Línea, pero sin duda para que las políticas lleguen es fundamental el profesor. ¿Ya? Y creo que un ejemplo muy claro el que entregó Karim cuando dijo hemos tenido que ir a la casa, porque efectivamente muchas veces pasa eso. O sea, yo a un estudiante le puedo regalar computador, le puedo regalar hasta un chip para internet, pero muchas veces la tecnología no llega a ese lugar. No llega el internet, por ejemplo, una cosa tan doméstica como esa, y muchas veces efectivamente muchos profesores han tenido que llegar a la casa del estudiante. Muchas gracias, Karim. Y ahora vamos con Bianca, ya Bianca de México, ya para que nos comparta su experiencia. Bueno, las primeras, se podría decir que necesidades notadas al empezar con esta nueva educación a distancia fue el sentido de la cobertura, como ya lo comentan. ¿Qué tanto estábamos llegando a cada casa, a cada alumno que está en nuestras escuelas, que está en nuestra comunidad? Y entonces ahí se notó el tener que dar prioridad a una comunidad de aprendizaje, al priorizar que como una comunidad que quiere aprender, que quiere mejorar y que quiere sobresalir de todas estas situaciones que nos aquejan o que nos afectan el día a día, pues tendríamos que participar colaborativamente y tendríamos que tomarnos de la mano con cada uno de los miembros de nuestro colectivo o de nuestra comunidad escolar para lograrlo. Uno de los puntos que yo creo después de la cobertura fue lograr el reivindicar al padre en el sentido de darle una prioridad a la educación. ¿Qué sucedía? En el caso de nuestras comunidades, muchas de las familias tienen 2, 3 hijos, hasta 4, y todos tienen la necesidad de estar conectados en cierto tiempo. Entonces, empiezan las fallas técnicas, no hay todos los aparatos digitales para cubrir la cantidad de hijos que tengo en casa, y entonces le doy prioridad a unos y a otros los dejo a un ladito. Y ahí era cuando los maestros empezaban el debate de, oye, padre de familia, si yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a bajar contenidos, a rediseñar, a planificar, a darte lo sustancial de una clase, pues entonces tú responde recíprocamente a lo que yo te estoy dando. Y había padres de familia que lo comentaban así, es que no tenemos tiempo, no tenemos el horario para poderle dar el celular o conseguir una computadora para que el niño se conecte. Y ahí aparecieron pues ideas innovadoras y yo también digo apasionantes de cada maestro, de ir a casa, de ir a publicar en las escuelas siguiendo todas las medidas de salud, ir a las escuelas, publicar contenidos, temas, planificaciones, todo lo que se había estado diseñando para que ningún alumno se quedara con la necesidad de decir, yo no me está llegando la información. Hubo directoras, maestros en mi caso, que hasta crear los grupos de WhatsApp no fue suficiente. Entonces, tratamos de impactar en cada uno de nuestros estudiantes a través de llamadas por teléfono, de ir a buscar qué vecinito o qué compañero de clase vivía cerca para que pudieran compartir los programas o las actividades que se estaban dando. Entonces, es una doble tarea para el profesor, porque
ya no solo es voy al aula y doy la clase y a lo mejor me llevo trabajo a la casa, pero pues en algún momento lo hago, sino cómo le hago para estar presente en cada una de las casas de nuestros alumnos sin estar ahí físicamente. Entonces, cada uno hizo un esfuerzo grandísimo y lo valoramos, tanto yo cuando estoy como asesora, en el caso de yo en el grupo como maestra, valorar el esfuerzo que hacían cada madre de familia para lograr cada uno de los aprendizajes que el niño tenía que lograr. Entonces, fueron un sinfín de desafíos, como ir dando un pasito y un pasito para resolverlos. A lo mejor no a la primera tuvimos como que la solución, pero tratamos de buscar otra nueva didáctica. Entonces, buscar el llegar a sensibilizar tanto en el padre de familia como en el alumno, la valoración de una educación de excelencia en casa, de armonía y de paz, que el niño tenga su espacio, que el niño tenga su tiempo y que el niño tenga el apoyo de cada uno de los adultos que conviven con él. Interesante cada una de las experiencias de los docentes de Chile, Colombia, México, Costa Rica. Y ahora vamos a un tercer bloque de conversación. Ya nos interesa mucho analizar, bueno, de todas estas cosas que hemos aprendido ahora, ¿cuáles de ellas se van a quedar en el sistema realmente? Ya, sin duda que una gran pregunta. Yo personalmente creo de que este proceso no tiene retorno. Creo que muchas cosas que hemos aprendido en este periodo se van a quedar en el sistema y van a impactar tremendamente. Vamos a seguir con esta conversación y vamos a partir por la zona norte de Chile, ya con la tierra de sol y cobre, como le llaman, con Pedro Ortiz de Cadama, Chile. Sin duda, la pandemia es un momento histórico que llegó a dividir la historia de la pedagogía, la historia de la educación. O sea, como tenemos en la historia del mundo antes de Cristo, después de Cristo, ahora vamos a tener la educación antes pandemia, post pandemia. ¿Ya? Aquí, sin duda, uno de los grandes aprendizajes que logramos como comunidad es que pudimos ponernos en el lugar del otro. Importante para nosotros como profesor darnos cuenta cuán difícil puede ser aprender bajo un contexto desfavorable, y muchas veces los niños que nosotros atendemos tienen esos contextos y a veces por efecto de cumplir este marco curricular, contenido, dejamos un poquito eso de lado y tenemos que encariñarnos con eso. Importante también para ese niño es ver el día a día de su familia, lo que ellos hacen, los esfuerzos tremendos que ellos realizan para que su hijo pueda acceder a la información, para que su hijo pueda acceder a sus clases. Importante también para nosotros como profesores darnos cuenta de la importancia del rol mentor, ya más que el rol catedrático que muchas veces nosotros ejecutamos en el aula. Llegamos y enseñamos, pero poco nos bajamos al nivel del niño, y muchos niños sintieron eso ahora en este momento, lo sienten, ven que su profesor se baja con él, de cierto modo le hace cariño, ya mira hijo, ya tienes que entender esto, veamos juntos, y este trabajo remoto, tú invitas a la familia a tu casa. Yo en este momento ellos están viendo la intimidad de mi hogar. Yo también sé lo que ellos están ocurriendo, lo que a ellos les está ocurriendo en su hogar en estos momentos, también a sus familias. Y lo otro también que es tan importante para nosotros profesores es que es bueno que sentir que las familias están entendiendo cuán difícil es ser también un buen profesor. Sin duda que tenemos unos grandes desafíos. Ya ha cambiado la relación familia-escuela, la vinculación con los estudiantes. Giselle, compártanos su experiencia. Yo creo que el mensaje es reafirmar de que en Latinoamérica se sigue vulnerando el derecho a la educación. Esto nos está mostrando que seguimos siendo una región inequitativa, desigual, y se evidencia 100% en nuestro sistema educativo como tal, y esto cada vez lo reafirma, o sea que el trabajo va a ser
cada día más complejo, va a ser cada día más duro, pero es garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de la región como tal. Creo que eso sería como el primer, digamos, mensaje y evidencia que nos resalta esta situación de pandemia. Segundo que me parece interesante, y es que siempre ha estado los recursos, digamos, desde la parte tecnológica para los docentes, pero que por la situación nos llevó a potencializar y aprender de una manera vertiginosa herramientas que siempre han estado allí y de pronto por la situación pues nos llevó a aprender de una manera, digamos, rápida, pero que sin embargo de ahora en adelante sabemos que nos va a acompañar en este proceso pues de educativo, sobre todo cuando un estudiante, digamos que por X o Y motivo no puede asistir como un estudiante con una incapacidad o en la zona rural, yo creo que va a ser sumamente importante que el acceso a Internet, el acceso a los dispositivos, que puedan estos chicos tener esa posibilidad de estudio que muy difícilmente, digamos, se ha podido llegar a ellos. Yo creo que es algo que también va a potencializar mucho ese sentido de la educación rural. La humanización, yo creo que esto nos ha llevado a que la educación tiene que ser más humana, debe ser más aterrizada al contexto, sobre todo pues al contexto que viven nuestros estudiantes y ver que como humanista de formación que soy, no se puede dejar perder eso y sobre todo la solidaridad. Esta pandemia nos ha llevado a que esta educación tiene que ser solidaria. Y lo último que a mí me parece grandioso y es acercarnos a la familia. La verdad es que el hecho de que esta parte nos haya puesto más cercanos a nuestros estudiantes porque tenemos un contacto más directo hacia el estudiante y hacia la familia, no tanto como el conjunto del aula de clases, sino con el estudiante y con la familia, me ha parecido muy bonito en el sentido que entra uno a conocer todas las dinámicas internas que manejan nuestros estudiantes y sus familias como tal. Entonces ese acercamiento me ha parecido que hay que potencializarlo, hay que seguir trabajando. Aquí en Colombia hay algo que se llama escuela de padres, yo creo que hay que potencializar mucho esa, digamos, esa escuela de padres como tal. Quiero también como resaltar algo que me ha llamado mucho la atención y es que desde los administrativos de nuestra institución han hecho algo muy interesante que se llama el bingo Santa Felices, porque la institución se llama Santa Fe, pero es un bingo que a los padres de familia los ha motivado mucho, ¿no? Eso se han hecho dos viernes. Los padres están súper atentos a cuándo se le entrega la tabla, cuándo participan y dicen que ha sido un momento pues para ellos distraerse de toda esta situación de pandemia. Entonces me parece que también hay que potencializar mucho esas actividades extracurriculares que vinculen a la familia y a la comunidad con la institución educativa como tal. Sin duda ha reiterado desafíos como la forma como hemos aprendido a convivir, ¿cierto? Sin duda que va a marcar la escuela. Y los recursos tecnológicos, las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sin duda que son importantes, pero si no hay un buen ambiente escolar, no tienen sentido en realidad. Por eso me gusta eso de humanizar la educación. Karin, compártanos su experiencia. Muchas gracias, Patricio. Mira, en realidad yo he aprendido mucho. Yo creo que también he reflexionado mucho y he aprendido mucho de todos y de todas en realidad. Uno de los grandes aprendizajes que me he dado cuenta y que en realidad tiene que ver con parte de mi proceso reflexivo, tiene que ver cómo los docentes nos hacemos cargo de avanzar con todo y con todas nuestras estudiantes desde sus particularidades, desde sus propios contextos, desde sus propias percepciones. Y que desde allí, desde esa particularidad, desde esa diversidad, logren desarrollar los aprendizajes esenciales e inclusivos. En realidad, desde ese punto de vista, yo creo que entender que cuáles son realmente los aprendizajes necesarios que deben cumplir con nuestros niños nos hace también tornarnos más flexibles en el proceso educativo. El concepto de flexibilidad, que lo tenemos que ver no solamente por el currículum ni por la evaluación, sino dentro de los contextos en que viven cada uno de nuestros niños y niñas. Cada uno de ellos se desarrolla históricamente y contextualmente distinto, entonces no los podemos homogenizar. Y desde ese punto de vista yo creo que también hay que pensar y repensar el currículum nacional. Es un gran aprendizaje que he tenido. Otro gran aprendizaje que he tenido tiene que ver con cómo repensamos nuestro ejercicio docente
desde la valoración que la sociedad hace también a nuestra profesión. Yo creo que acá todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene que ver el contacto que tiene el profesor y la profesora con sus estudiantes para que se desarrollen buenos aprendizajes. Y desde ese mismo punto de vista, otro aprendizaje es que creo que tenemos que centrarnos en una formación integral de nuestros niños y de nuestras niñas, en su desarrollo personal, en su desarrollo afectivo, en su desarrollo social, para que realmente podamos construir una ciudadanía en ellos, ¿no es cierto?, que les permita participar activamente, críticamente, pero al mismo tiempo comunitariamente, pensando en los otros como iguales, no en los otros diferentes en edades, no en los otros diferentes económicamente, no en los otros diferentes en género, en raza, sino que en realidad como un otro igual que tiene las mismas dificultades, los mismos derechos y las mismas necesidades que tienen todas las personas. Y desde allí, al mismo tiempo, creo que otro gran aprendizaje que me queda a mí como profesora en esta pandemia tiene que ver cómo desarrollamos competencias emocionales en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes. Creo que a nosotros nos afecta mucho el que de repente, dentro de todo este marco de estrés y agobio, nos damos cuenta que a lo mejor también necesitábamos haber sido formados en nuestra escolarización y en nuestra vida universitaria o en nuestra formación, haber sido desarrollados con competencias emocionales, tener conciencia emocional, tener capacidad de regulación emocional, autonomía, competencias sociales, competencias para la vida y el bienestar, creo que deben situarse dentro de nuestro currículum. Y lo veo como un gran aprendizaje porque si bien uno va dando cuotas en ciertas metodologías de aula, creo que hoy en día tiene que ser a nivel político y a nivel público esta transversalidad de este tipo de aprendizaje, digamos. Y de allí también me surgen otras preguntas que tienen que ver cómo le damos a la importancia a la relación humana que tiene esta conexión de profesor y profesora con sus estudiantes. Abordar la relación entre profesor y estudiante o profesor-estudiante requiere de comprender la importancia de las interacciones. Por eso que ha sido tan difícil también entender que a veces hablamos a través de la pantalla y no sabemos si el de atrás está aprendiendo o no sabemos qué le está pasando al de atrás. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la interacción profesor-alumno que va más allá de la entrega de un contenido, que hoy en día lo pueden leer en internet, tiene que ver con una formación humana y valórica. Y yo creo que ese es un gran aprendizaje que nos tenemos que quedar y que nos tenemos que llevar a cada aula de Chile y ojalá de Latinoamérica, de entender que la reciprocidad y la capacidad que tiene esta interacción profesor-estudiante, profesora-estudiante, es de influencia mutua. O sea, no solamente ellos reciben y nosotros entregamos, al contrario, o sea, hay una interacción emocional, socioemocional y educativa muy fuerte que potencia la relación educativa de cada aula. Y por lo mismo creo que me quedo para cerrar con esto, con la necesidad que tenemos todos de construir procesos educativos comunitarios que generen bienestar, que generen un patrón de educación con un foco en el desarrollo humano y socioemocional. Es decir, tiene que haber un aspecto comunitario en generar que el desarrollo humano y socioemocional de cada persona que forma estas comunidades logre tener, ¿no es cierto?, el impacto en el bienestar de esas personas. Y desde ese punto de vista, la familia, la escuela, las instituciones que apoyan a la escuela, tienen que centrarse justamente en este bienestar de las personas y desde esta construcción poder generar personas mucho más capaces para autocuidarse, pero también para entender el mundo y la sociedad en términos mucho más afectivos y mucho más benefactores para la comunidad y no en términos individualistas y competitivos. Muchas gracias, Karin, por tus palabras y bueno, a partir de las palabras de Karin también quiero dar un saludo afectuoso a cada uno de los profesores que nos está escuchando en realidad, porque sin duda nos queda bastante claro que el que puede hacer la diferencia es el profesor hace la diferencia y que marca diferencia en cada uno de los hogares. Ya, eso es muy importante, el profesor tiene esa posibilidad de llegar al hogar y la responsabilidad nuestra es generar políticas públicas que ayuden a ese docente. Sigamos con Bianca.
Pues creo que el post pandemia que decimos nos habla de reconocer la amabilidad de las plataformas digitales, de incorporar en nuestra práctica docente no solo como algo esporádico, sino algo más cotidiano, algo que sabemos el alumno de alguna forma nos lo había estado pidiendo, pero a lo mejor por cuestión de tiempos, de estructura o de capacitación en esas áreas, los maestros como que jugábamos un poquito el poner en ciertas materias actividades digitales, pero todavía no nos arriesgábamos a dar por completo un apego a esas plataformas. Y esto nos viene a decir, ¿sabes qué? Si tú tienes una buena construcción de un diseño de clases y el alumnado te está dando la confianza y las posibilidades de trabajar estas plataformas, pues ahí está, vamos a hacer uso de ellas. Otro elemento muy importante que veo ahí es la parte socioemocional del alumno. Habíamos dejado a un lado por cubrir cuestiones académicas, la parte emocional del alumno. Y en algún punto yo lo comenté con compañeros. Si el alumno está feliz, si el alumno vive y está confrontando cada día su aprendizaje de una manera positiva, el alumno va a seguir ahí, va a seguir mejorando, va a integrarse en cada una de las cosas que el maestro le dispone. Entonces, es muy importante trabajar la parte socioemocional, no solo del alumno, ahí también es cuestión de trabajar la parte socioemocional del maestro, porque como autoridades o como a veces compañeros, olvidamos que estamos trabajando con una persona y esa persona está atravesando por un cúmulo de emociones cada día que no sabemos cómo lo podemos ayudar, pero entonces tampoco queremos intervenir. Y es muy importante que nos valoremos como compañeros y entendamos que entre cada uno podemos fortalecernos, porque el maestro al final del día sigue siendo una persona que quiere contribuir a la mejora. Y ahí me enlazo al hecho de aprender de nuestro pasado para contribuir a formar un futuro más productivo, más colectivo, no individualista y más humano para entender y reconocer que cada uno es diferente y puede aportar muchas cosas a esta educación, a esta sociedad, a esta cultura que tenemos. Y ahí como último punto, también el estar manteniendo lo que son las altas expectativas, tanto para los maestros que día a día se dedican a fortalecer su práctica docente, como en los alumnos. Mantener esas altas expectativas, porque es lo que nos va a ayudar a entender que con poquito que esté haciendo el alumno, el maestro, esto va a ser a la larga un proceso grande, un avance tecnológico, humano y hasta de conocimiento que va a fortalecer todas las líneas que tenemos como humanidad. Y ahí, pues yo veo este punto de que ahorita nos estamos enlazando con personas que están muy lejos de nosotros, estamos aprendiendo y estamos tratando de hacer llegar nuestras vivencias a otras personas que viven nuestra misma condición. Gracias, Bianca, porque has hecho una buena ejemplificación de lo que es la educación integral. Ya sin duda que ese concepto va a quedar mucho más arraigado en cada una de las comunidades escolares. Jessica. Bueno, como aprendizaje, y más que todo es la necesidad. Encontramos la necesidad de educar para la convivencia. Aprendemos en la interacción con el otro, en el respeto del otro o la otra como un legítimo otro,
Y en esa interacción, en ese conocer, hemos sido parte, ¿verdad?, del contexto de la vida de cada uno de nuestros estudiantes y ellos de la nuestra, y poder generar empatía, poder generar solidaridad, poder generar tolerancia y respeto en este crecimiento, en esta educación. Ese debe ser uno de nuestros objetivos, de nuestras metas después de esta situación y esta educación post pandemia. Los beneficios en el desarrollo de las competencias digitales, no solamente para nuestros estudiantes, sino también nosotros como educadores. La importancia también del desarrollo de las competencias, pero competencias para la vida. Las habilidades y destrezas que le permitan autogestionar su parte emocional, que le permita la capacidad de ser resiliente, de adaptación al cambio, a las situaciones, de crecimiento, habilidades o una mentalidad, y promoviendo una mentalidad de crecimiento, la necesidad de la creatividad, de la imaginación, del emprendedurismo, de valores hoy tan necesarios como la solidaridad, el respeto y la empatía que antes mencionaba. Hemos aprendido a dinamizar la educación, a llevarla más allá, como experiencia de la institución. También la promoción de nuevas metodologías o metodologías que, aunque se implementaban en la virtualidad, las necesitamos para hacer un aprendizaje más activo, un aprendizaje que nos permita partir de lo que vivimos, partir de este contexto, aprendizaje a través de problemas, de proyectos, poderles generar a ellos herramientas también para que ellos puedan elaborar sus videos, para que ellos puedan elaborar sus portafolios digitales, para que ellos puedan a partir de ahí también aprender este trabajo en equipo, que también como docentes nos ha correspondido unirnos, escucharnos, cuál es nuestro sentir, porque en ese sentir también, en el compartir, podemos crear nuevas experiencias, podemos intercambiar las cosas que nos funcionan, que no nos funcionan, y enriquecer, ¿verdad?, esta labor. Un llamado a la pedagogía de la pedagogía social en todo esto, cuando vemos brechas, cuando vemos que la equidad, ¿verdad?, en el acceso a las oportunidades se evidencian mucho en estos momentos en los que estamos. Ese llamado para el rescate, ¿verdad?, de todos los niños y las niñas que no están en la misma condición. Un llamado también a la pedagogía de la ternura, ¿verdad?, esa necesidad que tenemos afectiva, esa necesidad que tenemos o la conexión emocional para poder aprender, para poder crecer. Hoy más que nunca podemos reflexionar y darnos cuenta que el acto educativo es un acto de amor, que es un acto que nace, ¿verdad?, en nuestros corazones, y que hoy ya no somos los mismos, que ya, ¿verdad?, como indicaban ahora, hay un post pandemia, hay una educación después de la pandemia, y lo mismo los educadores, los profesionales en todas las áreas no son los mismos, y ahora en ese ámbito somos personas más sensibles, más tolerantes, promovemos los valores que ahora mencionaba también, y queremos una educación que busque más la equidad, la justicia, la participación, que pueda llegar a todos los rincones, y a partir de lo que vive cada persona podamos crear una mejor persona, ¿verdad?, pero respetando su entorno, respetando lo que vive, respetando la manera, el acceso que tiene, una educación más soñadora, ¿verdad?, que nos permita a todos una transformación, una educación más espiritual, más dinámica, más integral, una educación, en resumen, más humana. Considero que es parte de esta humanidad, de esta convivencia, de transformar para poder convivir. Y qué más razón y qué más sentido le podemos dar a la educación que eso, el poder trascender a las personas, el poder preparar para la vida. Muchas gracias.
Bueno, Jessica nos ha dejado hermosas palabras de cierre de este tercer bloque, ya pedagogía de la ternura, educar para la convivencia, bueno, y más todos los aportes del resto de los participantes del conversatorio. Y damos por finalizado este tercer bloque para seguir con este conversatorio. Perfecto, gracias Patricio, y ahora vamos al último bloque, ya terminando este conversatorio que estaba bastante interesante, muchas perspectivas, puntos de vista, visiones desde los diferentes contextos, pero lo entretenido de esto es que nos vamos dando cuenta que por muy lejano de repente que sentimos que estamos, por un lado Colombia, Costa Rica, Chile, México, etcétera, y así quizás colegas de Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, nos vamos dando cuenta de que la pedagogía trasciende y encontramos ciertos patrones que compartimos respecto a cuáles son los focos que hay que tomar, independientemente que quizás nuestros enfoques curriculares y metodologías y nuestros contextos varíen, vamos encontrando patrones similares, lo cual es bastante interesante. Y justamente en ese sentido, es que nosotros abrimos durante un par de semanas un formulario para que profesores y profesoras en diferentes, o profesionales de educación en diferentes partes de Latinoamérica, nos enviaran sus preguntas. Y finalmente, obvio por temas de tiempo, tuvimos que seleccionar solo 3, que vienen de Perú, de Costa Rica y de Chile, y que vamos a estar pidiéndole como modo de cierre a nuestra expositora y a nuestro expositor que nos puedan ir comentando algunos pensamientos breves finales respecto a estos puntos para poder darle respuesta a estas dudas que nos llegaron desde diferentes partes de Latinoamérica. Primero, el profesor Pedro Apolinario de Perú, él es director de una escuela pública en Perú, y él nos mandó esta pregunta, nos dice, ¿cuál consideran es el impacto en el desarrollo emocional y psicológico de los estudiantes en esta contingencia? Y pregunta cómo deberíamos abordarlo. Entonces, es una pregunta bastante amplia, pero algunas ideas le podemos dar al profesor Pedro. Me gustaría que Giselle quizás le pueda dar algunas palabras al profesor Pedro, director de una escuela en Perú, respecto a esto, de qué hacemos con esto, con los aspectos emocionales y psicológicos del estudiante en este contexto de pandemia. Bueno, primero darle un saludo al profesor. Realmente es una pregunta amplia, compleja. Hay mucho impacto a nivel emocional y psicológico a raíz de esta pandemia. No sé si en el caso de ustedes, en sus regiones, les pasó lo mismo, pero nosotros hicimos, como les comentaba, un taller integral. Trabajamos las diferentes pandemias en la historia como para mirar que siempre las pandemias, el hombre o la humanidad sale adelante. Queríamos como dejar ese mensaje como de esperanza. Sin embargo, como aquí se tardó un poco, digamos, el pico de la pandemia como tal, la gente no creía en la pandemia, no creía que existía la pandemia. Y cuando estábamos en las clases como tal, los chicos nos cuestionaron y nos dijeron, ¿usted conoce el primero que le haya dado COVID? Era como la pregunta que nos decían los chicos y ellos decían, no, esto es cuento, eso lo inventó el gobierno, eso lo inventó, bueno, le sacaban a uno todas esas teorías conspirativas, pues, de las cuales estaban leyendo las falsas noticias. Entonces siempre fue un poquito, digamos, esa realidad cuando asumimos toda la parte de la pandemia en nuestro taller integrador. Pero sin embargo, en el campo histórico, como les decía, desde donde yo laboro, desde las ciencias sociales, hacíamos una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, con el sentido de la vida, cómo te sentiste haber salido de la zona de confort, de esta situación que se está viviendo en la actualidad. Y nos llamaba mucho la atención de que era la oportunidad que teníamos de que los estudiantes nos comentaran las situaciones que estaban viviendo dentro de su hogar, porque si difícilmente lo hacían en la presencialidad, en la virtualidad más aún, porque no se tiene ese contacto 100% con los estudiantes. Entonces, una de las estrategias que yo creo que pueden ser válidas es precisamente contextualizar esos talleres o esas clases con la realidad que en este momento los chicos están viviendo, porque es de esa forma que ellos se acercan un poco más a contarnos esas experiencias que están viviendo dentro de sus hogares como tal. También el hecho de hacer otro tipo de actividades como las planteaban,
No todo puede ser la parte académica. También creo que, como decía Jessica, es importante esos tipos de pedagogías. Sobre todo a mí me parece importantísima la pedagogía de la construcción de un ciudadano que no solamente se piensa desde el punto de vista político, sino social. Y es cómo poder afrontar esta situación en beneficio a nuestros derechos y en beneficio a nuestra humanidad como tal. Y lo otro sería también el contacto que uno podría hacer, no solamente como el rol de docente, sino también el rol de ser humano, ponerse en el lugar, hacer empatía con el estudiante y con el hogar del estudiante de las situaciones que están viviendo. Hay situaciones, por ejemplo, que se está viendo violencias de género, violencias intrafamiliares que se están prestando demasiado precisamente por la cuestión de la cuarentena. Entonces son situaciones que uno sabe que debe rastrear a través de las actividades que pone en contexto como tal. Muchas gracias, Giselle. Y bueno, Jessica nos estuvo recién comentando varios temas respecto al tema de la emocionalidad del proceso formativo, de cómo muchos aspectos valóricos se influyen también en esto. Entonces, Jessica, ¿tú qué palabra le daría al profesor Pedro Apolinario de Perú respecto a esta pregunta que él hace sobre cómo abordar este tema emocional en los estudiantes en este contexto de pandemia? Bueno, gracias. Sí, igualmente saludar al profesor, ¿verdad? Sin duda alguna hay un impacto emocional y psicológico importante. Este componente, ¿verdad? Emocional que he mencionado, aprendemos en comunidad como tipo un ecosistema, ¿verdad? Donde socialmente estamos interactuando y al haber este cambio, evidentemente se resiente no solo por el poco contacto físico o el podernos ver ya no, ¿verdad? A través de una pantalla, la necesidad también afectiva, ¿verdad? De expresión, de emociones, de afecto, de abrazo, ¿verdad? De esto, evidentemente, pues es un impacto, ¿verdad? Emocional y en Costa Rica en especial, ¿verdad? Somos muy afectivos, nuestra manera de expresar cariño y sin embargo, bueno, ¿qué hemos realizado? ¿Qué estrategias podemos poner en práctica? Muchos de los talleres de acompañamiento al niño, a la familia, taller, ¿verdad? de positivismo en medio de esto, mucho también fortaleza en el área espiritual, el trabajo con proyectos que partan de sus intereses, de sus gustos y necesidades para poder hacer una práctica pertinente a lo que siente y vive, ¿verdad? El estudiante. Poder también correlacionar o integrar algunas materias, profesores, para compartir en estos tiempos en que nos encontramos, en el que nos vemos, ¿verdad? A través de la virtualidad. Entonces, poder con ellos participar en trabajos cooperativos, ¿verdad? Donde aporten todos, donde tratemos de compartir, ¿verdad? En medio de lo que estamos pasando, pero sí de generar estos espacios, de generar estos vínculos tan necesarios, porque el aprendizaje parte de un vínculo y es significativo a partir de eso, y que tan significativo sea el docente que está ahí, ¿verdad? Detrás de la pantalla, que tan significativo sea para mí, ¿verdad? Entonces, es ir promoviendo este tipo de actividades distintas para poder generar vínculo, para poder generar emoción, para poder sustituir de alguna forma, que no va a ser para nunca la adecuada, pero esta parte afectiva, esta parte de contacto, cargar las experiencias de emocionalidad, ¿verdad? Como mencionaba antes, mucho el tema artístico y creativo y demás, son espacios de expresión, son espacios de liberación también. Entonces, sí, sin duda, ¿verdad, profesores? Es bastante el impacto y todavía pues nos falta mucho y vamos a tener que trabajar post pandemia en esta, ¿verdad? Refuerzo emocional, en este compartir, en este interactuar y generar experiencias, ¿verdad? Para sanar y para vernos e interactuar, considero que es parte importante. Muchas gracias, Jessica. Y justamente la siguiente pregunta es de una compatriota de Jessica, nos llega de Costa Rica,
de la profesora Fabiola Cordero, que es una profesora de arte en Costa Rica. Y la profesora Fabiola pregunta, ¿creen que la educación se redefinirá post pandemia considerando el uso masivo de tecnologías? O sea, ¿cómo la tecnología impactará en esta redefinición de la educación que se viene en este pre y post pandemia? Y justamente Pedro nos comentaba de que al igual como hablamos del antes y después de Cristo, vamos a hablar ahora del antes y después de la pandemia. Entonces le queremos preguntar a Pedro de la Escuela 21 de Mayo de Calama, ¿cuál es la visión que tiene en algunas breves palabras, Pedro, respecto a, ¿va a haber alguna redefinición, crees tú, de pospandemia, considerando principalmente el masivo uso de tecnologías que ha habido? Bueno, hay que decirlo, debe de redefinirse. No va quizás, sino no es una opción, sino que tiene que redefinirse la relación escuela-tecnología. ¿Ya? Tenemos que fortalecer nuestra instrumental didáctica como profesor, tenemos que ver esto como una oportunidad tremenda, porque tú cuando entras al mundo de las tecnologías te vas a dar cuenta de las oportunidades que estas te van a entregar. Es increíble como un perfil de Facebook puede ser el mejor blog para poder unir a tus estudiantes, ¿cierto? No hay blog que te avisa a tu celular, no sé, profesor Pedro ha subido material, velo. Ah, ¿viste? Y tienes ahí una increíble oportunidad. Muchos tenemos Facebook. Si el niño no tiene Facebook, puede tener su madre, puede tener una prima, un tío, y increíble también cómo ayuda a que la familia se una en este proceso de aprendizaje. También vemos al WhatsApp como una herramienta importante para optimizar las redes de apoyo. Ya apoderados se están ayudando entre ellos, niños se están apoyando, tanto en aprendizaje como también en algunas situaciones que pueden ser más internas, más íntimas como familia. Y también podemos optimizar la información mediante esto. También podemos ver el YouTube. Increíblemente tú puedes compartir material directo a tus niños, subirlo hasta este blog de Facebook que muchos le tienen terror, y es verdad, pero es muy buena herramienta. Los niños, los apoderados entienden, los niños si ven un video simple, un video que ellos pueden entender mejor, pueden guiar a sus estudiantes. Ya, a verdad, no, a sus hijos, a sus primos, de repente vemos hasta hermanos que apoyan a sus hermanos más pequeños, o a tíos que también apoyan. También podemos ver, por ejemplo, hay plataformas, por ejemplo, Silvio, Kahoot, cuestionarios de Google, que te ayudan a entregar estadísticas de todo lo que tus niños están haciendo. Tú puedes hacer una pregunta abierta, de niños, te voy a compartir este link por medio de un WhatsApp que puede armar en un curso dentro de la misma clase. Los niños entran y de fácil acceso contestan una pregunta rápida y vas a tener rápido las estadísticas en tu pizarra y el niño va a ver, wow, se va a maravillar, y es increíble cómo esta pandemia va a hacer que lleguen un sinnúmero de profesores con una creatividad, con una indumentaria de estrategia súper motivadoras para el aula, y esto también es un desafío para los equipos directivos, también para los, porque ellos van a tener que potenciar y también van a tener que fructiferar esta creatividad docente, porque de repente vemos que por afán de institucionalizar o delinear didácticas, a veces podemos llegar a coartar o a mitigar esta creatividad. Tenemos que tener ese ojo, vamos a llegar con profesores muy creativos, vamos a ver a alumnos que van a echar mucho de menos su escuela porque van a haber entendido que el mejor lugar para aprender, el mejor lugar para crecer, el mejor lugar para estudiar es la escuela. Muchas gracias, Pedro, y muy interesante lo que comentas respecto al rol de los directivos. Y no solo el rol de los directivos, sino también el rol de las autoridades públicas en educación, que finalmente también determinan mucho de lo que sucede en las escuelas, sean privadas, sean públicas, etc. Entonces, un poco cerrando este conversatorio que ha estado extremadamente interesante, y también considerando que este mismo conversatorio lo organiza una autoridad pública en educación, una Secretaría Regional de Educación, hay una pregunta justamente pertinente a eso de una profesora y psicopedagoga de Chile, la psicopedagoga Karin Lizana, que pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el rol de los gobiernos para impulsar la educación que se viene post pandemia? Entonces, como la profesora se llama Karin Lizana,
queremos aprovechar inmediatamente de hacer la pregunta a Karin. Karin, ¿qué opinas tú respecto a esta pregunta que hace esta psicopedagoga chilena respecto a, sí, muy bien, toda la sala de clases, ya, pero qué pasa a nivel de gobierno post pandemia? ¿Cuál deberían ser las autoridades? Hablemosle a los ministros, a los alcaldes, a los que se traen. ¿Qué responsabilidad tienen ellos en el post pandemia? Bueno, sin duda, nosotros los profesores, ya lo dije en alguna de las respuestas anteriores, podemos hacer mucho desde nuestra vocación y desde nuestras propias manos, digamos, por los aprendizajes de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Pero esto requiere una fuerza mucho mayor y desde ese punto de vista el rol de los gobiernos para impulsar la educación es fundamental y es trascendental. O sea, si no existen políticas públicas educativas que fomenten todo lo que hemos dicho en esta conversación, esto no va a tener fruto. Desde allí que es muy importante también que los gobiernos de cada uno de nuestros países en Latinoamérica escuchen a los docentes y a las docentes porque son ellos los que más saben de educación, porque han tenido que vivir en sus propios cuerpos, digamos, y en su propia emocionalidad y en su propia pedagogía, todas las circunstancias que han enfrentado frente a la educación en pandemia, digamos. Por esa razón, también valoro mucho lo que ha hecho el gobierno en nuestro país, porque ha generado una especie de priorización curricular que en algún sentido de repente, claro, también me hubiera gustado que hubiesen sido más bien núcleos de aprendizaje, pero esta priorización curricular que se produce desde el gobierno en nuestro país genera precisamente varios puntos importantes que tienen que ver con justamente el derecho a la educación de calidad que se ha sustentado, es decir, la priorización curricular que ha gestado el gobierno de nuestro país tiene que ver con el derecho a la calidad de la educación, pero también se basa en leyes que fomentan justamente la Ley General de Educación, pero también los decretos 83, por ejemplo, que permiten que exista una educación inclusiva y que ponga enfoque a la diversidad. Y más que nunca, justamente en pandemia se ha mostrado explícitamente la gran diversidad de escuelas, de profesores y profesoras y de estudiantes que tenemos. Por lo tanto, hay que hacer y poner en marcha este decreto más que nunca. Por otro lado, el gobierno también ha gestado que este currículum priorice ciertos objetivos de aprendizaje. A mí me gustaría en particular pedirles en este punto al gobierno, digamos, de nuestro país, que cuando genere esta priorización de objetivos también valore mucho más la profesión docente, en el sentido de que sean los propios profesores y profesoras que vean cuáles son los objetivos que realmente un curso o un colegio necesitan, porque efectivamente muchas veces estos patrones tan generales no se adecúan en la perfección con la heterogeneidad de escuelas y la diversidad de escuelas que tenemos en nuestro país. Y la priorización curricular seguramente va a ser una gran estrategia en nuestro país, que establecida por el gobierno de nuestro país, porque tiene que ver también con que trata de que así como se trata de generar toda un potenciamiento de la educación de calidad en Chile, también tiene que ver con cubrir a todos los niveles de la escolaridad en Chile. Y desde ese punto de vista, ha establecido también que la priorización curricular se establezca en la mayoría de las asignaturas, pero ha considerado, y en ese sentido me parece bastante pertinente, que la asignatura de orientación precisamente sea una asignatura que no se priorice, porque el gobierno de Chile ha visto cómo esa asignatura llamada de orientación fomenta el desarrollo integral del estudiante y también desarrolla, ¿no es cierto?, el desarrollo personal y afectivo y social, que lo ha dicho también la UNICEF, ¿no es cierto?, que lo ha pedido a la institucionalidad en general en Latinoamérica. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece a mí que el gobierno por lo menos está teniendo estas intenciones públicas que van a atravesar y que atraviesan todo el currículum nacional. Y desde ese punto de vista, por lo que se plantea en esta nueva priorización curricular, se releva también las competencias emocionales, que ojalá que no solo sea para el año 2020 y 2021, que está caracterizando la priorización curricular, sino que se establezca en una medida transversal y pública que afecta a todas las escuelas post pandemia, digamos. O sea, que esto de la transversalidad, que esto de las competencias, que esto de fomentar el trabajo integrado
se produzca post pandemia también y que esté como centro del foco de las políticas públicas, tanto del currículum nacional como de las políticas evaluativas en nuestro país. Y por otro lado, obviamente, yo creo que el rol que tienen los gobiernos es fundamental en justamente el centro, en poner al centro la formación humana, más que formar desde el currículum, ¿no es cierto?, gente necesaria como para cubrir las necesidades laborales de un país, sino que se centren en la persona, más que como un ente valorativo por lo que hace, por lo que es. Y yo creo que en ese sentido el rol del gobierno, el rol del Ministerio de Educación es fundamental. O sea, si necesitamos un trabajo integrado, si necesitamos la valoración docente, si necesitamos un currículum que sea integrado, que preste atención al trabajo socioemocional que se realiza en las aulas, también necesitamos un currículum nacional, un marco curricular nacional que enfoque a ello y lo ponga en el centro de atención de todos nuestros países y ojalá que se replique también en Latinoamérica. Muy interesante respecto a cómo comentaste un concepto que ha sido clave y un proceso que ha sido clave, que es la priorización curricular, que justamente viene un poco a transformarse en un instrumento que ayuda de alguna manera a los profesores para poder enfrentar esta pandemia desde qué cosas pongo más énfasis en este momento que efectivamente no voy a poder cubrir todo. Pero lo interesante y lo que me han conversado muchos profesores y profesoras ha sido, ¿es necesaria tanta contenido ahora que nos damos cuenta que se focaliza en otros? ¿Es más importante el contenido que la habilidad? Ayer me preguntaban los profesores, ¿qué priorizo? ¿Los objetivos de habilidad o los de contenido y comprensión? Entonces, la discusión curricular, como decían también otras de las profesoras que se va a tener que dar post pandemia, es bastante interesante. Y en ese sentido, y ya para ir y comenzar a cerrar este conversatorio, las últimas palabras de Bianca respecto a también su experiencia trabajando, al igual como la Secretaría de Educación de la región de Antofagasta. Ella trabaja en la Secretaría de Educación de Nuevo León, en México. ¿Cuáles son tus últimas palabras, Bianca, respecto, como decía también Karin, en el rol de los gobiernos, de la autoridad en este post-pandemia, respondiendo a la psicopedagoga chilena Karin Lizana, que hace esta pregunta? Pues el gobierno es y será siempre un agente de cambio. Creo que la intención es de fortalecer la educación a través de nuevos programas, de nuevas materias, de nuevas conexiones o capacitación, hace que muestre el interés que tienen en lograr una educación de calidad y de excelencia. Podríamos decir que el gobierno impulsa el lograr todo lo que queremos nosotros de una educación que sea inclusiva, que sea de bienestar emocional, social y cultural para cada alumno. Sin embargo, también tenemos que partir de ciertos aspectos que van desde el núcleo, que es el alumno, que esté él en un momento estable, en un momento armónico para lograr este impulso de la educación. Aquí, en el caso de México, se promueve mucho lo que son las comunidades de aprendizaje. Y la verdad estoy muy orgullosa que el gobierno de alguna forma esté tomando este tipo de proyectos y los esté tratando de difundir a más personas, porque es algo que ya vimos que está dando resultado y es algo que está impactando directamente tanto en el proceso académico como en el emocional del alumno. Y todos los resultados han sido un parteaguas para llegar a mayor población en cuestión académica. En México se está haciendo el uso de medios masivos para que no quede nadie sin tener algún tipo de conocimiento académico en casa. Uso de televisión, de estaciones radiofónicas y también el estar usando cuestiones físicas como que los maestros asistan a las escuelas a pegar información para que los padres de familia
tengan todo lo necesario para este nuevo ciclo escolar. Otra cosa es la creación de nuevas materias, de nuevos programas que sean muy prioritarios a lo que el alumno necesita el día de hoy, no ayer, no hace años, sino el día de hoy y lo que va a ocupar para el futuro. Entonces, estas materias hacen que la educación sea más holística. Muy interesante lo que comentaba Bianca respecto al rol del gobierno, y un poco también en la misma línea lo que comentaba Karin, respondiendo a esta psicopedagoga chilena. Y con esto ya comenzamos a dar cierre a este conversatorio que nos ha permitido abarcar diferentes temáticas, diferentes áreas, un poco, no solo desde la pedagogía o metodología, sino que también de las mismas vivencias personales que estos profesores han tenido en los diferentes contextos, y nos vamos dando cuenta que no han sido tan diferentes las dificultades que hemos enfrentado, y que con creatividad e innovación podemos de alguna manera sacar adelante esta difícil tarea que nos ha traído la pandemia. No sé si antes de ir cerrando, Patricio, quiera también compartir algunas palabras de cierre para ya despedirnos de los profesores y profesoras que nos van a estar viendo en este conversatorio. Sí, bueno, la verdad es que es difícil hacer un cierre con la riqueza de ideas que se han planteado acá, pero de todas maneras queremos enfatizar algunas cosas muy importantes. Bueno, el tema de la priorización curricular, que es un tema que se ha vivido en muchos países, y una cosa importante que quiero destacar que se ha planteado acá en Chile como una propuesta pedagógica, por lo tanto eso implica que valorizar la capacidad de los colegios para tomar decisiones al respecto. Ellos pueden resignificar esta priorización curricular. Y lo otro importante que quiero hacer énfasis en lo que es el desarrollo socioemocional. Y cuando hablo de desarrollo socioemocional no estoy pensando solamente en los estudiantes, estoy pensando en los profesores, en los padres y apoderados, inclusive hasta en nosotros, las autoridades públicas, que también tenemos que tener un desarrollo socioemocional para saber leer, ¿cierto?, las inquietudes de los profesores y poder empatizar con ellos también. Pero también quiero enfatizar que este desarrollo socioemocional se aprende no con asignaturas en específico, sino que se aprende el desarrollo socioemocional en lenguaje, en matemáticas, ciencias naturales, en historia, arte visual, educación física, porque no tenemos que escoger entre una y otra asignatura, sino que el desarrollo socioemocional debe ser parte del currículo. Quiero enfatizar eso y hacer un llamado a las escuelas para que aprovechen todos los dispositivos que tienen, planes de convivencia escolar, planes de formación ciudadana. Tenemos una asignatura de orientación que hay que valorarla también. Hay muchos dispositivos sin duda, están los planes de mejoramiento educativo también, ya, que permiten que los profesores usen toda su creatividad. Y una cosa que nos ha dejado este periodo de pandemia, la importancia del trabajo colaborativo. Así que aprovechemos todo esos aprendizajes para seguir innovando, seguir avanzando, porque sin duda que los que podemos hacer la diferencia somos nosotros los docentes. Así que nuevamente un saludo cariñoso a cada uno de los docentes que nos ha estado siguiendo en este conversatorio. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Patricio. Bueno, y agradecerte la moderación en esta sesión. Fue un trabajo bien arduo porque tuvimos hartos temas que tratar, pero sí, excelente. Esperamos que sea muy interesante para los y las profesoras. Y me comienza a despedir Jessica Cordero. Muchas gracias. Nos diste la visión desde Costa Rica. Muchas gracias y saludos a todos por allá. Karin González desde Santiago de Chile, muchas gracias también por tu visión y por todas tus ideas. Giselle Restrepo de Colombia, de Cali, de la bella Cali, muchas gracias, muchos saludos a los amigos por allá, muchos cariños. Bianca Cortina desde Nuevo León, México, muchas gracias, Bianca, por tu aporte, por tus palabras. Y desde Pedro Ortiz, el local de la casa, desde Calama, muchas gracias, Pedro, por tu visión y por tus aportes en la materia. Y con esto ya nos comenzamos a despedir. Empezamos con luz, nos terminamos ya no con tanta luz por lo interesante que ha sido esta conversación. Así que nos despedimos y estén atentos a este canal de la Secretaría de Secoeduc Antofagasta, en donde
se va a ir subiendo cada vez información interesante que nos va a ayudar también en este momento de pandemia. Así que muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en alguna otra actividad. Chao a todos. Chao. Chao. Bye.